Hola a todos, soy el profesor Francisco Solórzano. En esta ocasión hablaremos del tema de inductancia. La ley de Faraday puede presentarse en función de la derivada del flujo con respecto al tiempo, o en términos de una cantidad asociada a la geometría del sistema, la cual es conocida como inductancia. Como puede apreciar en la ecuación, esta primera ecuación es la fe inducida en términos de la derivada del flujo con respecto al tiempo. La segunda ecuación que se presenta se ha expresado en términos de una cantidad que se conoce como inductancia mutua y la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Para entender cómo se llega a esa definición, vamos a partir de la figura que se puede apreciar. Tenemos un sistema de coordenadas y tenemos dos circuitos, el circuito C sub J y el circuito C sub K. Ambos circuitos transportan una corriente. El circuito C sub J una corriente I sub J, mientras que el circuito C sub K una corriente I sub K. Se definen los diferenciales de línea para esos circuitos filamentales, de modo que el vector R sub J, que es este de aquí, es representado por un vector que va desde el origen hasta un punto cualquiera sobre el circuito C sub J. Se define también el diferencial de línea de sub SJ. De la misma forma se define el vector R sub K y el diferencial de línea S de S sub K. El vector de posición relativa, que se muestra en color rojo, es el vector R sub JK en este caso. Como cada circuito transporta su propia corriente, eso significa que cada uno crea un campo B. Analicemos el campo que produce el circuito K en esta región. Tenemos el campo B sub K, el cual produce un flujo tanto en el circuito C sub J como en el circuito C sub K. Comenzaremos analizando el flujo que produce ese campo B sub K en el circuito C sub J. Para determinar ese flujo se utiliza la ecuación que he encerrado aquí. Integral de superficie del campo B sub K en la superficie del circuito J, o sea, en esta región de acá. Esa integral de superficie nos da el flujo que produce el circuito K sobre el circuito J. Si se recuerda la relación que hay entre el campo B y el potencial vector, la ecuación queda en la forma que aparece abajo. Se puede utilizar el teorema de Stokes. Y queda en esta forma.
Posteriormente, si se utiliza la definición de este potencial vector, la ecuación sería esta de aquí. Bien. Note que el flujo entonces es proporcional a estas constantes mu sub 0 sobre 4pi. La corriente del circuito K, que al ser una constante pues saldría de la integral. El producto de estos diferenciales de línea y la distancia R sub JK. Así, el flujo, que es proporcional a la corriente, así como a aspectos geométricos del sistema, tenemos entonces el flujo que produce el circuito K sobre el J igual a I sub K por todo lo demás que se le va a llamar inductancia mutua. M sub JK, como aparece aquí. La unidad de inductancia es el Henry y es equivalente a esto: voltio por segundo sobre amperio. Aquí tenemos la ecuación. Al despejar, pues esta es la definición de la inductancia mutua. Note que al invertir los subíndices, es decir, si fuera M sub KJ, ha invertido los subíndices, tendría que invertirlos aquí también. Sin embargo, al producto escalar no le afecta cambiar el orden, y R sub JK es una distancia, así que M sub JK es igual a M sub KJ, como se expresa acá abajo. Esta ecuación que aparece aquí es conocida como la fórmula de Newman. Ya se explicó previamente que el circuito K podía producir un flujo en el circuito J o podía producir un flujo en el mismo. Ahora vamos a considerar que el flujo es en el propio circuito, es decir que J y K son iguales. Si son iguales, tendríamos esto: el flujo que produce el circuito J sobre sí mismo. Tendríamos entonces una inductancia M sub JJ por la corriente I sub J. Y esta inductancia, cuando tiene los dos subíndices iguales, se conoce como autoinductancia o simplemente inductancia. Y es normal representarla con la letra L. Al realizar el cambio respectivo de los subíndices, la ecuación queda en esta forma. Note que en este caso no es conveniente utilizar la ecuación de Newman. La razón es muy sencilla.
van a haber circunstancias en las cuales usted está sacando lo que induce un elemento del circuito sobre sí mismo. Eso significa que la distancia R, esta de aquí, puede llegar a valer 0. Y al dividir un número finito entre 0, el resultado es algo indeterminado. Por ello, el procedimiento que utilizaremos para determinar la autoinductancia será diferente. Note los pasos que vamos a presentar aquí. El primero consiste en elegir un sistema de coordenadas apropiado para la geometría del problema dado. Luego, suponer una corriente I en el circuito. Una vez que se conoce la corriente, se puede determinar el campo B, ya sea por medio de ley integral de Ampère, si el sistema tiene la simetría adecuada, o en el caso de que no la tenga, deberá usar ley de Biot-Savart. Posteriormente, con el campo B conocido, debe encontrar el flujo ligado en cada vuelta, integrando el campo B sobre la superficie. Posteriormente se determina el flujo ligado total, es decir, en las n vueltas que tenga el sistema. Y por último se determina la inductancia propia del sistema o autoinductancia por medio de la ecuación que aparece aquí. Veamos cómo se puede adecuar este procedimiento para encontrar la inductancia mutua. Bien, en este caso van a existir dos circuitos. Se elige el sistema de coordenadas apropiado. Posteriormente se asume una corriente I1 en uno de los circuitos. Por conveniencia en el que sea más sencillo encontrar el campo. Posteriormente se determina el campo que produce y luego el flujo que produce el campo 1 en el circuito 2 con una superficie S2. Posteriormente se encuentra el flujo total en las n vueltas que tenga el circuito 2 y para finalizar la inductancia mutua, que es el flujo total que produce el circuito 1 sobre el circuito 2 entre la corriente I1. Bien, como ya se vio, el flujo lo podemos expresar en términos de la inductancia. Así, la fe inducida se puede expresar como esta ecuación que tenemos ahí. Negativo L derivada de la corriente en el circuito J con respecto al tiempo. Esto solo funciona en el caso de un circuito. Suponga que ahora considera una situación donde hay n circuitos denotados por el circuito 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al circuito n. El flujo que atraviesa al circuito J
es el flujo que produce el circuito 1 sobre el circuito J más el flujo que produce el circuito 2 sobre el J, y así sucesivamente vamos sumando todos los flujos que produce cada circuito sobre el circuito J. La ecuación se reduce a esta forma. Es importante aclarar que en la ecuación anterior los flujos magnéticos pueden ser positivos o negativos. Esto dependerá del sentido en que circula cada corriente en sus respectivos circuitos. Por otro lado, al tener n circuitos transportando corriente, se presentan fuerzas magnéticas entre dichos circuitos. Por simplicidad se asumirá que los circuitos son estacionarios y rígidos. Es decir que no va a existir trabajo debido a movimientos o deformaciones de los circuitos. Así, la fe inducida se determina por medio de esta ecuación. Tenemos ahí las fuentes bibliográficas. Pasaremos ahora a resolver unos cuantos problemas. El primero es una bobina corta enrollada sobre un solenoide largo. La bobina corta se puede apreciar de color rojo sobre el solenoide largo de color azul. Dice, suponga que tiene un solenoide infinitamente largo con n sub s vueltas por unidad de longitud y sección circular S. Supóngase ahora que se enrolla otra bobina apretadamente sobre el solenoide, de tal manera que tenga un total de n sub c vueltas, ocupando una longitud total L sub c. Esta longitud de aquí sería L sub c. Determine la inductancia mutua de este sistema. Solución. En este caso, utilizar la ecuación de Newman es complicado. Lo más sencillo es utilizar los 6 pasos que se mostraron previamente. Bien, en el primer paso, usted considera un sistema de coordenadas adecuado. En el segundo, asume una corriente en uno de los circuitos. Y en el tercero, calcula el campo B. Bien, por simplicidad, trabajaremos con la bobina más larga, ya que el campo de una bobina muy larga o un solenoide ideal es conocido y es mu sub 0 n pequeña por la corriente. Así se tiene este campo. Bien, el siguiente paso es calcular el flujo en una espira. Como la bobina pintada en color rojo se enrolló apretadamente sobre el solenoide infinito, pues se debe suponer que la sección de un solenoide y la otra es aproximadamente
igual a S. Así el flujo que produce el solenoide infinito S sobre el solenoide pintado en color rojo, que es C, estaría dado por esta ecuación. El flujo en cada una de las espiras, ya que el campo B es uniforme, este sale del integral y tendríamos que multiplicarlo por la superficie, que es S. Así se tiene el flujo en cada espira. Ahora, para determinar el flujo total, pues nos damos cuenta que el campo es uniforme en cada espira y la sección también. Así el flujo total simplemente sería el flujo en cada espira multiplicado por el número de espiras, es decir, esta ecuación. Para saber el número total de espiras n sub c, utilizamos esta ecuación de aquí, n pequeño c, donde n sub c es el número de espiras por unidad de longitud, se multiplica por la longitud L sub c y eso nos da el número total de espiras. Bien, ahora que ya se conoce el flujo total, el último paso es determinar la inductancia mutua. Para ello definimos el flujo total por la corriente y el resultado es este. Note que la inductancia mutua es independiente de la corriente en los solenoides y solo depende de aspectos geométricos. Veamos el ejemplo número 2. Ahora lo que se tiene únicamente es el solenoide muy largo y se pide determinar su autoinductancia para una longitud L. Para resolverlo, se realiza un procedimiento similar al anterior. Como en este caso se conoce el campo de un solenoide infinito, entonces se puede partir de ese paso. El campo de el solenoide infinito es este resultado de aquí. Luego se calcula el flujo que produce el solenoide en cada una de sus espiras por medio de esta ecuación. Al ser un campo B uniforme, pues sale de la integral, ya que tanto la dirección del campo, que es en Z, y el vector diferencial de superficie también es en Z, es decir que el ángulo entre los dos es de 0 grados. Se tiene este resultado aquí, donde, como mencioné antes, el campo B va en la dirección de Z y el vector diferencial de superficie también. Para encontrar el flujo total, ya que el flujo es uniforme en cada una de sus vueltas, pues simplemente multiplicamos el flujo de una espira por el número de vueltas contenidas en una longitud L.
y ese número de espiras es dado así. Bien, para finalizar este problema se determina la inductancia propia del mismo o autoinductancia, dividiendo el flujo total entre la corriente. Y se tiene este resultado. Note que nuevamente la autoinductancia es independiente de la corriente, pero sí depende directamente de aspectos geométricos, como por ejemplo la superficie S, L que es la altura, y el producto de ellos, L por S, pues sería un volumen, además del número de espiras por unidad de longitud al cuadrado. Veamos el tercer problema. Se tiene una línea infinita que transporta corriente y una espira con forma rectangular. Se pide determinar la inductancia mutua entre la línea de corriente infinita y la espira en el inciso A, mientras que en el inciso B dice: si I' varía en el tiempo, encuentre la fe inducida en la espira. Solución. En este caso es mucho más fácil conocer el campo que produce una línea infinita, así que se parte de ahí. El campo de esa línea es mu sub 0, la corriente de la línea, sobre 2πρ, y se enrolla en la dirección de φ. Al enrollarse en la dirección de φ, el campo B tendría la misma dirección que el vector diferencial de superficie para la espira. Así que cuando se calcula el flujo que produce la línea sobre la espira por medio de esta ecuación, sabemos que tenemos la magnitud del campo B, la magnitud del diferencial de superficie y coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados es 1. Entonces nos queda la magnitud del campo B y el diferencial de superficie. Y hay que realizar la integral. En este caso, el campo B no es uniforme, sino que es función del radio ρ. Lo que sale de la integral pues es las constantes mu sub 0 y entre 2π, esto de aquí, pero el radio ρ queda dividiendo, así como en el diferencial de superficie tenemos un cambio en ρ y tenemos un cambio en z. Los límites de la integral en este caso para ρ van desde d, que es esta distancia, hasta d más a. Y en el caso de z, pues lo más sencillo es colocar el z igual a 0 aquí. Entonces en z comenzaríamos en 0 y terminaríamos en una altura b. Después de realizar la integral se encuentra el flujo en una espira. Que es esta expresión de aquí. Se puede simplificar. Para este caso particular, como solo es una espira, eso significa que el flujo total es el mismo flujo en una
espira. Y la inductancia mutua, que es dada por medio de esta ecuación, se reduce a esto. Para este caso hay un inciso B. Dice que la corriente cambia con el tiempo y hay que encontrar la fe inducida. Bien, básicamente es sacar negativo derivada del flujo total con respecto al tiempo, donde el flujo total en este caso es esta expresión de aquí que estoy encerrando, esta expresión de aquí. Tenemos entonces aquí la definición de la fe inducida y después de calcular la derivada, pues este es el resultado. En realidad la derivada de I con respecto al tiempo la dejamos expresada porque no se definió en ningún momento esa función. Solo se dice que I cambia con el tiempo. Pasemos al último problema. Una bobina toroidal de n vueltas tiene un radio central B y una sección cuadrada del lado A. Encontrar su autoinductancia. Solución. Lo más sencillo en este caso es comenzar con la inducción de un solenoide toroidal, que está dada por medio de esta ecuación. Procedemos a calcular el flujo en cada espira, integrando el campo en la superficie. Como usted puede notar, el campo B depende del radio ρ. Así, sale el resto del campo como constante. En lo que corresponde al diferencial de superficie, veremos una vista en corte del mismo. Aquí se puede apreciar. Tenemos el centro del solenoide, sería esta parte de aquí. Ahí está el centro. La distancia B es desde el centro hacia el centro de la sección cuadrada. Es decir que esta distancia de aquí sería B menos A medios. Y la distancia mayor sería B más A medios. Por eso los límites para el radio ρ. Mientras en el caso de la altura Z, pues va desde 0 hasta A. Se realiza la integral y se obtiene este resultado. Ahora vamos a calcular el flujo para todas las espiras. Ya que el flujo en cada espira es el mismo, el flujo magnético total simplemente será n veces el flujo de una espira. Es decir, este resultado de aquí. Resulta conveniente en este caso multiplicar el argumento del logaritmo por un 2 sobre 2, es decir, por un 1. 2 entre 2 es 1. Cuando se hace la multiplicación, se obtiene este resultado de aquí. Y por último, la inductancia
se define como el flujo total entre la corriente. Así, este es el resultado para el problema. Muchas gracias por su atención.